Verano 1980. Joder. Movido por un instinto de lo más estúpido, Martín intentó taponar la fuga con la mano, pero el agua continuaba encontrando la manera de escurrirse entre los dedos que se aferraban a la tubería. La soltó. El chorro de agua volvió a darle de lleno en la cara y se alejó de allí sacudiéndose la camisa que estaba empapada. Como pronto lo estaría todo en la cocina. Cerró los ojos, tomó aire para calmarse y luego buscó las llaves. Se dirigió a paso rápido hacia el bar del final de la calle. Eran las 10 de la noche de un sábado caluroso y tras una frustrante jornada de trabajo no se le había ocurrido nada mejor que solucionar el problemita del grifo de la cocina. Estaba un poco suelto. Es decir, cada vez que lo giraba para llenar un vaso de agua tenía que sujetarlo para no llevárselo por delante. Era un incordio, claro. Así que venga, ¿por qué no arreglarlo? ¿Por qué no convertirse de la noche a la mañana en un manitas de esos que visten camisetas de franela a cuadros y salen en series extranjeras de televisión? Con esa brillante idea zumbando en su cabeza como un insecto travieso, abrió el mueble que había bajo la pila, ese que está lleno de productos de limpieza, e inspeccionó con aire analítico como si fuera todo un experto la tubería que conectaba con el grifo. Es fácil, el tornillo está un poco suelto, solo tengo que ajustarlo mejor, se dijo. Tardó casi lo mismo en encontrar una pequeña caja de herramientas en el trastero que en dar con una llave que encajase con esa medida. Entonces giró, en la dirección equivocada. ¡Plof! El primer estallido de agua fue brusco e inesperado. Una tuerca salió despedida a quién sabe a dónde. Martín había intentado encontrarla sin éxito. La cocina comenzó a inundarse y su mente se bloqueó de golpe. Así que casi consideraba un milagro haber sido capaz de llegar al bar en busca de auxilio. «Necesito ayuda», dijo atropelladamente. Ramón alzó una ceja y lo miró suspicaz. «¿Qué demonios te ha ocurrido?» «El agua, la pila, una tubería», tragó saliva. «Mira, ¿sabes algo sobre fontanería? Tú o alguien que conozcas. Necesito que alguien venga a mi casa urgentemente, así que si puedes facilitarme un teléfono...» «¿Por qué no llamas a tu amigo?» Con la camisa mojada, Martín resopló. No quería ni imaginar las pintas que llevaría con los mechones húmedos de cabello escurriéndose por su frente como algas y las ojeras que lo acompañaban desde varios días atrás porque no lograba dormir bien. Lo último que deseaba en aquellos momentos era tener que pedirle un favor a Isaac. De hecho, ni siquiera estaba seguro de si acudiría en el caso de que lo llamase. No había vuelto a verlo desde lo ocurrido una semana atrás. El beso, ese beso imprevisto, extraño y cálido que lo había atormentado desde entonces. Era una fuga diferente, no como la que tenía en la cocina, sino más tormentosa, gota a gota, sin pausa. «¿No hay otro fontanero en el pueblo?» Ramón lo miró con recelo y se encendió un cigarro con parsimonia. Después le dio una calada larga antes de apoyar las manos sobre la barra oscura de madera. «¿Qué problema tienes con el hijo de la Bernarda?» «No, ninguno, pero...» «Santiago también se ocupa de estos asuntos, pero te puedo asegurar que los sábados por la noche no suele rescatar a forasteros en apuros. Además, fijo que tiene partida de cartas en el bar de la plaza». Imaginó la cocina de su jefe inundándose como el Titanic poco antes de hundirse en las profundidades. Maldita sea la suerte suya. Maldita suerte. «Está bien. ¿Podrías llamar a Isaac?» «Sí», lo señaló. «Y me debes una». «Claro, dile que lo espero en casa». Se fue corriendo mientras el otro descolgaba el teléfono. Al llegar, descubrió que la situación no era tan catastrófica como había previsto, pero el suelo estaba encharcado. Cogió la fregona y el cubo e intentó arreglar sin mucho éxito aquel estropicio. No tardaron en llamar a la puerta. Martín respiró hondo y abrió con un tirón brusco. Pensó, será como quitar una tirita. Cuanto más rápido se haga, menos escuece. Isaac le dirigió una mirada ceñuda. «Gracias por venir». Martín tenía un nudo en la garganta cuando se apartó para dejarlo entrar. «Siento las horas, pero como verás, era una emergencia». «¿Sigue saliendo agua?» Pasó a la cocina. «Sí, no he conseguido encontrar la tuerca». «¿Y no se te ha ocurrido cerrar la llave?» Martín quiso darse de cabezazos contra la pared. Pasar por alto algo tan ridículamente evidente era propio de él, claro. Sintió que le ardían las mejillas, no solo por quedar como un idiota, sino también porque la presencia de Isaac le resultaba perturbadora. Era una inquietud enigmática, porque tenía en la mano la bobina con todos los hilos enmarañados y sentía el peso y el tacto, pero todavía no había encontrado el valor suficiente como para tirar de la punta y averiguar la razón del desasosiego. «No pienso bien bajo presión». «No hace falta que lo jures», gruñó Isaac antes de ir a cerrar la llave del agua. Luego, ignorando la presencia de Martín, se arrodilló debajo de la pila y chasqueó la lengua. «¿En qué momento decidiste que era una buena idea meter las manos aquí?» «El grifo se movía». Isaac suspiró.
Buscó en su caja de herramientas hasta que dio con lo que necesitaba y después cogió una llave. Tras él, Martín observó con atención el movimiento de su hombro derecho cada vez que completaba una vuelta. La camisa que vestía se ajustaba a su espalda como una segunda piel y revelaba la curva de sus omóplatos y la columna vertebral, la tensión que palpitaba en los músculos o el camino que se iba estrechando hasta llegar a su cintura. Martín pensó que jamás se había fijado tanto en la anatomía de un hombre, ni siquiera en la propia, que, sin duda, poseía unas formas más blandas. Apartó la vista de Isaac cuando terminó. Esto ya está. Se giró, guardó la llave y cerró la pequeña caja antes de ponerse en pie. Luego, sin mirarlo siquiera, se encaminó hacia la puerta. «Oye, espera». Martín se sacó la cartera del bolsillo de los pantalones. «Dime cuánto te debo». Cogió un fajo de billetes que el otro rechazó con la mano. «No quiero nada. Buenas noches». Otoño, 1992. ¿En qué mides tu vida? La pregunta se la había hecho una anciana en pleno centro de Madrid que decía poder leer las líneas de la mano. A Martín le incomodó de inmediato porque, en esencia, era lo que siempre le ocurría cuando algo se escapaba de su cabeza cuadriculada. Y él siempre había sido eso, un cuadrado. Su gracia consiste en que todos los lados son iguales, los ángulos y los vértices están ahí para que uno pueda pasar la punta del dedo por encima y reconocerlos sin sorpresas. Así que, cuando una de las líneas empieza a alargarse hasta deformarse, todo se desmorona sin remedio. Por eso Martín procuró ignorar a la anciana. Esta no se dio por vencida y lo siguió entre los transeúntes. «Oiga, lo siento, es que tengo un poco de prisa». «Entonces ya has respondido a la pregunta». Ante su mirada de desconcierto, la mujer dejó de abordarlo y las tornas giraron. Cualquier otro día él hubiese continuado su camino, pero una chispa se encendió en su cabeza. Ya había sentido algo similar cuando conoció a un joven de mirada lapislázuli que vivía rodeado por un jardín mágico. El recuerdo lo hizo frenar. Sus pies se anclaron al suelo empedrado de la plaza mayor. Fue tras ella, que se giró al descubrirlo. Tenía el rostro arrugado como el acordeón que sonaba varios metros más allá, y sus ojos parecían cubiertos por una bruma espesa. «Espere, ¿necesita dinero? ¿Es eso?» Martín se puso a rebuscar unas monedas. «No quiero nada. Buenas tardes». Las palabras se le clavaron en el pecho con tanta fuerza como el día que Isaac las pronunció antes de salir por la puerta sin volver la vista atrás. «¿Entonces?» vaciló. Solo te había hecho una pregunta. ¿En qué mido mi vida? Pues como todos lo hacen, ¿no cree? En minutos, horas, días, semanas, meses, años, décadas. Martín se sobresaltó cuando la anciana cogió su mano y la giró con delicadeza. Le recordó a su abuela, aunque hacía tantos años que había fallecido que él ya no era capaz de concebir la dulzura de su rostro, pero aquello no tenía nada que ver con el parecido físico, sino con algo más íntimo, más profundo, la manera de tocarlo. Los dedos temblorosos se deslizaron por las líneas de su mano y se detuvieron unos segundos en el anillo de casado, como si le sorprendiese encontrarlo allí. ¿Quién te dijo que la vida solo puede medirse en tiempo? Hay personas que la miden por éxitos, los kilómetros que recorren o el amor que acumulan. Tú deberías haberte quitado este reloj hacía mucho tiempo. Golpeó con la punta del dedo la esfera que relucía en su muñeca, allí donde las manecillas atrapadas se movían a un ritmo que Martín conocía bien. Los besos. Deberías haber medido tu vida en besos. Él la miró con simpatía y lanzó un suspiro. ¿Eso es lo que lee en mi mano? Oh, no, en tu mano veo una línea larga que tendrías que haber cortado hace años y también otra mucho más corta, que no se merecía un final tan abrupto. Lo soltó y lo miró una última vez. Que pases un buen día. Martín se quedó allí, paralizado hasta que la perdió de vista bajo el sol otoñal de la tarde. Contempló su propia mano, ajeno a la gente que pasaba de largo a su alrededor. Era más gruesa tras los kilos que había ganado durante aquel año. Tenía la piel seca y, en efecto, dos líneas se cruzaban a pesar de su diferente longitud. Verano 1980. Había recorrido el corto trayecto con las ventanillas bajadas, pero aún así, el calor dentro del coche era asfixiante. No salió de inmediato porque en la radio sonaba una canción de Bob Dylan titulada Blowing in the Wind, que le encantaba. Había escuchado miles de veces el álbum Fingham Club 1962. En una ocasión, un traductor que trabajaba para la editorial le comentó que la letra decía: ¿cuántos años pueden vivir algunos antes de que se les permita ser libres? ¿Cuántas veces puede un hombre girar la cabeza y fingir que simplemente no lo ha visto? La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento. A Martín, lejos de parecerle esperanzadora, le resultaba terriblemente triste. La canción terminó.
Él contempló la casa que se alzaba delante durante un largo minuto antes de encontrar el valor suficiente para bajar del coche. El tejado rojo reflejaba el sol de la tarde de aquel domingo. Martín se había pasado la noche anterior recogiendo los restos de agua con la fregona y sopesando la situación. Podría dejarlo estar. Claro que sí. Podría continuar con su vida sin más contratiempos, buscar ayuda para el libro en otra parte, quizá regresar a Madrid antes de lo previsto y hasta entonces limitarse a dibujar flores mirando las fotografías que tenía entre el material de documentación. Pero había algo, una especie de anzuelo afilado, que lo había atrapado y tiraba de él hasta aquel lugar. No era solo el lugar, era un hombre, Isaac. Esa mañana, sentado en la fría terraza interior donde el sol siempre intentaba colarse en vano, había estado mirando una de las instantáneas. En el centro destacaba una amapola. Martín la había visto creciendo salvaje en el jardín de Isaac y recordó lo bien que se sintió durante aquellas efímeras semanas de amistad en las que podía tumbarse sobre la hierba sin pensar en nada, sin ser la versión de él que todos conocían y sostener con firmeza el lápiz en la mano hasta llegar a poseerlo. También echaba de menos la confortable cocina que siempre olía a algún plato sencillo y ese sofá en el que uno podía hundirse con placidez. Pero sobre todo, lo fácil que era conversar con él o, en la misma medida, permanecer en silencio. Martín no sentía que tuviese que impresionarlo. Dentro de aquellas paredes tenía la embriagadora sensación de que tan solo debía ser. No se molestó en llamar a la puerta porque sabía que estaría en la parte trasera. Sus pasos eran largos y energéticos, como si algo lo impulsase a avanzar. Lo encontró abrigado por el verdor del jardín. La sorpresa que se reflejó en los ojos de Isaac se extinguió tan rápido como había aparecido. Martín tomó aire cuando llegó a su altura, apenas 1 metro de distancia. «Estoy casado y tengo 2 hijos». Isaac frunció el ceño con lentitud. «Nunca dijiste nada». «¿No?» Con cierta consternación, Martín se pasó una mano por el mentón e intentó recordar alguna charla que hubiesen mantenido al respecto, pero no dio con ninguna. Puede que fuese porque en aquel limbo salpicado de flores se sintiese lejos, muy lejos, del Martín taciturno que caminaba sin alzar la vista por las calles de Madrid. Los músculos de Isaac se tensaron cuando clavó la azada en la tierra con la intención de continuar cavando el agujero que tenía bajo sus pies. «No importa. Me dejé llevar por una estúpida intuición y ni siquiera lo pensé. Lo siento. Es uno de mis defectos. No me lo tengas en cuenta». Respiraba con dificultad cuando paró. Se apoyó en el palo de madera antes de secarse la frente con el dorso del brazo y luego le dirigió una mirada singular. «¿Amigos?» Martín sonrió con alivio. «Claro, amigos». El orden de su pequeño universo volvió a restablecerse. Fue como si los planetas regresasen a su órbita, girando y girando ajenos a los secretos que escondía la galaxia. La galaxia es inmensa, escapa a nuestra comprensión. Lo mismo ocurre con el corazón humano. El corazón. Lo que dicen los libros de texto sobre el corazón humano es que se encuentra en el centro del pecho, detrás y ligeramente a la izquierda del esternón. El pericardio, una membrana de 2 capas, lo envuelve como una bolsita. No vaya a ser que se caiga al suelo y se ensucie. El corazón posee 4 cavidades, que se dividen en aurículas y ventrículos. Las válvulas cardíacas controlan el flujo de sangre y los impulsos generados por el miocardio estimulan las contracciones. En resumidas cuentas, el corazón actúa como una bomba que impulsa sangre hacia los órganos, tejidos y células del organismo a través de una compleja red de arterias, arteriolas y capilares. Lo que los libros de texto no dicen sobre el corazón humano es que está lleno de recovecos oscuros, y caminar por ese sinuoso laberinto sin perderse no es fácil. Da igual que lleves una brújula en la mano, porque las emociones son ciegas, te nublan la mente y la razón y te obligan a avanzar por paisajes desconocidos. Selvas tropicales plagadas de animales peligrosos, desiertos solitarios o glaciares silenciosos. En teoría disponemos de un mapa con las rutas más seguras, pero es un mapa inservible porque no entiende de impulsos, deseos, anhelos o contradicciones. No sabe nada sobre fragilidades y fortalezas. Allí, en el centro del corazón, duermen los sentimientos más profundos, desconocidos e indescifrables para el ser humano, y están destinados a despertar en algún momento.